Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a armar nuevamente una PC, pero esta vez con un procesador de Intel. Así que si quieres saber paso a paso cómo lo puedes hacer, quédate hasta el final del video. En esta ocasión vamos a realizar un ensamble con un procesador de Intel. En un video anterior, que pueden ver también en mi canal, hicimos un armado con un procesador de Ryzen, pero hoy quisiera mostrarles algunas diferencias a tener en cuenta en el ensamble con un procesador de Intel. Para esto vamos a usar un Intel Core i7 de 12ª generación, el i7 12700K. Este procesador, como podemos observar, no tiene incluido un disipador, viene así, tal cual en la caja. Lo siguiente que tenemos aquí es la board. Para este ensamble vamos a utilizar una ASRock, la B760M Pro RS. Esta es una board con un factor de forma micro ATX. Vemos que esta es compatible con procesadores de 12ª generación, 13ª generación y también está lista para procesadores de 14ª generación, lo cual es algo importante que nos puede interesar, ya que si en un futuro queremos actualizar nuestro procesador, lo vamos a poder hacer con esta misma board. También vemos que es una board que soporta DDR5, que es el tipo de RAM que usaremos en esta ocasión. Siempre, por lo general, en las boards vienen algunos tornillos. Tenemos aquí los cables de conexión SATA para discos duros, los SSD o HDD. Aquí tenemos el manual y por aquí tenemos la board. Otra cosa importante es el tema de las ranuras disponibles. Como vemos, tenemos 4 slots para memorias RAM, así que tenemos bastantes opciones para aumentarla más adelante. Por aquí tenemos la opción de un M.2, aquí hay otra conexión para otro M.2 y en esta ocasión también vamos a utilizar una tarjeta gráfica, así que tenemos también los slots PCI. En cuanto a conexiones, tenemos una entrada HDMI, aunque esta no la vamos a utilizar porque vamos a utilizar una tarjeta gráfica. Tenemos los puertos USB, tenemos también aquí un puerto USB-C, tenemos USB 3.0, tenemos la entrada de Ethernet y las conexiones para audio. En el anterior ensamble con el procesador de AMD venía incluido el disipador para el procesador. En esta ocasión con este i7 12700K no viene incluido, como ya lo vimos, así que adquirimos este cooler de Cooler Master, el Hyper 212 Black. Este cooler será el que nos va a acompañar para la refrigeración del procesador en este ensamble. Por aquí vemos que tenemos las placas de sujeción, nos incluye pasta térmica. Este cooler viene listo ya sea para procesadores de AMD o de Intel, así que dependiendo de cuál sea el procesador que hayan elegido pueden utilizarlo también. Aquí tenemos la ventilación, por aquí tenemos el disipador y aquí está la placa donde debemos colocar la pasta térmica. Esta parte es la que hace contacto directamente con el procesador. En este caso, como les había comentado, este cooler viene con opciones ya sea para AMD o para Intel. Ya que vamos a realizar un ensamble con Intel, vamos a utilizar estas y será lo primero que debemos agregar. Aquí tengo lo que es el disipador, entonces vamos a colocarlos de esta forma. Como esta parte es la que va hacia el procesador, esto va hacia acá. Esto nos incluye dos tornillos que son los que vamos a colocar aquí, los aseguramos y colocamos el siguiente, también aseguramos. Con esto ya tenemos la base, que es la que va hacia nuestro procesador. El cooler también nos incluye este soporte que podemos mover para que se adapte a los orificios de la placa, dependiendo si es Intel o AMD. Esta va en la parte de atrás de nuestra board y esto es lo que va en la parte superior. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es colocar nuestro procesador para luego instalar el cooler. Lo primero que debemos hacer es quitar esta protección que viene aquí en la board. Simplemente la extraemos y algo a tener en cuenta, al igual que como lo hicimos en el ensamble con AMD, es que los procesadores vienen con algunas marcas para que los podamos instalar de la forma correcta. En este caso aquí tiene esta pequeña flecha que nos indica cómo debe ir instalado el procesador y en la board, si lo notamos, también viene marcado. Como se ve, aquí tiene la marca para que lo instalemos correctamente. Por lo tanto, simplemente es seguir estas guías, además de estas pequeñas hendiduras. Si las notamos aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo, estas hendiduras sirven también como guía para instalarlo de la forma correcta. Con esto es bastante simple y fácil de instalar. Procedemos a ubicarlo. Para ello, esta palanca que vemos acá simplemente la empujamos hacia arriba y la extraemos hacia un lado para poder abrir la bisagra de aquí que nos da acceso al socket para colocar el procesador. Siguiendo las guías que les he mencionado y esta pequeña guía en la board, simplemente ubicamos aquí, vemos que las hendiduras calzan con el socket y por último vamos a darle un pequeño movimiento y vemos que queda correctamente ubicado. Entra sin ningún tipo de presión. Ahora simplemente bajamos el seguro, aseguramos aquí
y listo. Una vez instalado el procesador, continuamos con la instalación del disipador. Para ello, esta base que nos viene incluida va en la parte posterior de la board y, como les mencioné, tiene la opción de hacerla más grande o más pequeña dependiendo de nuestra board, y también si estamos usando AMD o Intel esto va a variar. La ubicamos en los orificios que vemos aquí en la parte de atrás de la board, ya la ubicamos y aquí es donde se va a asegurar nuestro disipador. Una vez ubicada la base, lo siguiente será aplicar la pasta térmica, y para ello, antes de aplicarla es importante limpiar la superficie. Esto lo podemos hacer con un poco de alcohol isopropílico y un pañito de microfibra. Esto se hace para quitar grasa o cualquier otra suciedad que pueda impedir que la pasta térmica haga contacto directo entre el procesador y el disipador. Una vez limpio nuestro procesador, es hora de aplicar la pasta térmica. Para ello hay muchas formas de hacerlo. Algunos la aplican en cruz o simplemente aplican un poco por aquí en las esquinas y en el centro. Con eso es más que suficiente. Lo importante es no aplicar demasiado. Y antes de colocar el disipador vamos a retirar esta protección, ubicamos y aseguramos. Siempre es importante a la hora de apretar los tornillos hacerlo en diagonal para que baje de una forma simétrica y evitando que quede más apretado de un lado o de otro. Así que lo hacemos de este lado, luego de este lado de acá hasta donde llegue. No hay que hacer tampoco demasiada presión, aseguramos los 4 lados y listo. Ya tendríamos nuestro disipador instalado. Una vez asegurado ya podemos instalar la ventilación, ya que si la instalamos antes no vamos a poder asegurar los tornillos porque no tendríamos el espacio para hacerlo. Aquí debemos revisar si lo instalamos del lado derecho o del lado izquierdo. Esto dependerá del espacio disponible, que no nos dificulte la instalación de la memoria RAM, entre otros. En este caso y para este ensamble lo vamos a colocar del lado izquierdo. También debemos tener en cuenta dónde está la conexión para la ventilación del procesador en la board. Como vemos en esta placa están aquí. Vemos que tenemos la opción de colocar dos ventiladores y están marcados como CPU Fan 1 y CPU Fan 2. Aquí es donde va a ir instalado este cable. Para ubicar este ventilador en el disipador tenemos estos pequeños seguros que van aquí de esta forma. Ubicamos el primero. Aquí nos vienen 4 de estos por si queremos colocarle otro ventilador más. Por ahora solo necesitamos 2. Colocamos de esta forma, así en la parte superior, y aquí también es importante la posición del ventilador, ya que hay un lado por el cual ingresa aire, por otro extrae, y eso debemos tenerlo en cuenta. Por lo general queremos que ingrese aire al disipador, por lo tanto lo ubicamos de esta forma y lo aseguramos al disipador, aquí y aquí. Como vemos, los seguros son estos que van al disipador, van aquí asegurados de un lado y del otro, y con eso ya tenemos asegurada la ventilación. Y ya tenemos listo el procesador y el cooler. Ahora vamos con la memoria RAM. Siempre es aconsejable hacer el ensamble de estos componentes a la board antes de asegurarla al chasis, porque es un poco más fácil hacerlo aquí afuera, al menos lo que es el procesador, el disipador y la memoria RAM, porque ya estando la board en el chasis se nos puede dificultar un poco más. Ahora vamos a instalar la memoria RAM. En este caso vamos a utilizar unas DDR5 de la marca Crucial. Son dos módulos de 16 GB cada uno para un total de 32 GB, y estas tienen una velocidad de 6000 MHz, lo cual también hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar la board, ya que también deben ser compatibles. Aquí podemos ver que estas memorias son compatibles con procesadores de Intel de 12ª generación a 14ª generación, así como también de procesadores de AMD, Ryzen desde la serie 7000 en adelante, por lo que no tendremos problemas de compatibilidad, así que procedemos a instalarlas. Aquí podemos ver cuáles son los módulos que debemos instalar primero. En este caso, en el slot marcado como A2, que sería este, y B2, que sería este, para poder aprovechar lo que tiene que ver con el Dual Channel. Entonces, esos son los dos slots que vamos a utilizar primero, y si ya luego vamos a instalar más memoria RAM, la ubicamos en los otros dos slots. Procedemos a instalar A2, que sería este. Para ello, tenemos que abrir los seguros que vemos aquí al lado y lado. También debemos tener en cuenta la posición de esta ranura. En este caso va así. Aquí simplemente ubicamos y hacemos presión y pasamos al segundo módulo, que en este caso iría en el slot B2, que sería este de acá. Igualmente tenemos en cuenta la ranura, presionamos hasta que ingresemos totalmente, aseguramos y listo. Ya tendríamos nuestra memoria RAM instalada. Con esto tendríamos lista la primera parte del ensamble. Tenemos el procesador, tenemos el disipador y ya tenemos la memoria RAM. Entonces ya podemos comenzar con la siguiente parte, que sería asegurar nuestra board en el chasis e instalar los demás componentes.
Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Este video está patrocinado por Kissfan.com. Kissfan es un sitio donde puedes encontrar claves de activación legales y totalmente válidas para Windows 10, Windows 11, Office, combos de Windows y Office y muchas otras herramientas. Y el día de hoy, Kissfan te trae un montón de ofertas especiales por tiempo limitado para sus claves de activación. Por ejemplo, si quisiéramos comprar la clave para Windows 10 Pro, simplemente damos en comprar, agregamos al carrito. Una vez agregado, damos en ver nuestro carrito, vemos que tiene un precio de $15.17. Aquí debemos aplicar el código de descuento, que para este caso es JD50. Recuerda que todos los códigos y toda la información de esta oferta la encontrarás en la descripción de este video. Aplicamos el código y como podemos ver ya tenemos un descuento del 50% y la clave nos quedará solamente en $7.58. Procedemos al pago. Si no tenemos una cuenta, solamente debemos agregar nuestro email y algunos datos para el registro. Una vez llenemos esta información, damos en actualizar y realizamos nuestra orden. Luego tenemos que verificar nuestra orden y agregamos una tarjeta para finalizar el pago. Por último, damos clic en pagar. Y listo, una vez realizado el pago, toda la información de nuestra clave será enviada al correo con el cual nos registramos. Esto puede tardar alrededor de unos 10 minutos. Una vez nos llegue el correo, copiamos la clave, vamos a configuración en Windows, en la pestaña de activación damos clic sobre la opción de cambiar la clave del producto o agregar la clave del producto. Aquí pegamos la clave que acabamos de comprar, damos en siguiente, damos clic en activar, esperamos y listo, ya tenemos Windows totalmente activado. Recuerda que en la descripción de este video te dejaré todos los links directos a las ofertas especiales de Kissfan para que puedas adquirir tus claves al mejor precio. Para este ensamble vamos a utilizar un chasis de Aerocool, el Bionic RGB Mid Tower Case. Vamos a desempacarlo. Vemos que viene en un color negro y blanco, se ve bastante bonito, tiene RGB por aquí, por la parte frontal, viene de este lado con una tapa de vidrio templado, también incluye un ventilador por aquí en RGB y tiene la opción de agregarle otros dos ventiladores en la parte superior y también en la parte frontal. Ahora procedemos a ubicar nuestra board en este chasis. Para esto quitamos la tapa frontal y también la tapa trasera para que nos brinde el espacio necesario. En el chasis por lo general siempre viene la tornillería respectiva incluida, como lo vemos aquí, y también algunas bridas que nos van a servir para lo que tiene que ver con la gestión de cables. Por este lado vemos el espacio para ubicar la fuente, lo cual haremos luego, y aquí tenemos las bahías para instalar los discos HDD para almacenamiento y SSD para el sistema operativo. Ahora sí procedemos a instalar la board y para ello, dependiendo del factor de forma de nuestra board, vamos a tener que ubicar las diferentes bases, que son este tipo de tornillos que vemos aquí. Estas son las bases que permiten asegurar la board al chasis, así que ubicamos las que sean necesarias. En este caso ya vienen algunas instaladas, falta colocar algunas. Listo, una vez instaladas todas las bases, procedemos a ubicar nuestra board. Para ello hay que tener en cuenta que lo primero que se coloca aquí o que vamos a instalar es el backplate, aunque en este caso esta board, como vemos, tiene este backplate ya digamos instalado. Este es un poco más fácil de ubicar y se ve mucho mejor, no es como los de siempre que simplemente es una pequeña lata que colocamos aquí. Para ubicar mejor la board, en muchas ocasiones hace falta retirar lo que es esta ventilación de acá para que nos dé un poco más de espacio para poder maniobrar y luego la podemos instalar nuevamente. Entonces procedemos a quitarla, ubicamos correctamente la board. Como les había comentado, esta board tiene este backplate preinstalado, entonces no hay necesidad de instalar nada, simplemente alineamos con las bases que acabamos de instalar y para asegurar la board lo hacemos con este tipo de tornillos que, como vemos, tienen la cabeza un poco más ancha y esto permite que tenga un mejor agarre y asegure mejor la board al chasis. Colocamos todos los tornillos necesarios y listo. Una vez hayamos asegurado la board, volvemos a instalar nuevamente esta ventilación. Aquí voy a parar un momento a explicar un poco este tema. Este ventilador que tenemos en el chasis lo que hace es sacar el aire caliente que se produce aquí dentro y como lo tenemos en este momento que instalamos este ventilador del disipador a este lado, tendremos un pequeño inconveniente con el flujo de aire. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar este disipador a este lado para que el aire que ingresa para enfriar el disipador salga por este lado de acá y no tengamos ningún inconveniente con el flujo de aire de nuestro ensamble. Hacemos el cambio, vamos a mover la posición del ventilador y listo. De esta forma ya no vamos a tener ningún inconveniente. Vemos que no afecta tampoco la posición de la RAM y con esto logramos que el flujo de aire ingrese para enfriar lo que es el disipador y salga
salga el aire caliente por este lado y el flujo de aire de nuestro chasis sea el correcto. Luego, cuando agreguemos un poco más de ventilación, podemos cambiar o mejorar este flujo de aire. Ahora procederemos a instalar la tarjeta gráfica. Para este ensamble vamos a utilizar una GeForce RTX 4060 de la marca MSI. Luego instalaremos la fuente y los demás componentes. En el anterior ensamble que se realizó con el Ryzen, este procesador tenía unos gráficos integrados, entonces no hacía falta instalar una gráfica. En ese caso, por presupuesto, también lo dejamos de esa forma, que solamente se usen los gráficos integrados, pero para este caso utilizaremos esta tarjeta gráfica, ya que este equipo se va a utilizar para edición de video, fotografía y demás. Esta sería la gráfica. Nos aseguramos de quitar todas las protecciones para evitar que se puedan calentar. También tenemos otra protección por aquí. Ahora sí, en el chasis debemos quitar esta tapa. Para la instalación de la gráfica debemos validar el perfil de la gráfica, si es de alto perfil, de bajo perfil. En este caso nuestro chasis no va a tener ningún inconveniente con esto. Validamos si el espacio aquí nos da para poder instalarla, y si no, deberíamos instalarla en el otro puerto PSI que tenemos aquí disponible. Esto se debe validar antes de hacer la compra. En este caso instalamos aquí, ya que este puerto es mucho más reforzado, entonces lo preferible es ubicarla en este puerto. Para esto también debemos retirar esta protección que viene aquí en el chasis y procedemos a ubicar la gráfica de esta forma, de atrás hacia adelante. Aquí también tenemos este seguro que debemos abrir y este va a cerrar en cuanto instalemos la gráfica, así que ubicamos de atrás hacia adelante, hacemos presión hasta escuchar un clic, lo que nos va a indicar que la gráfica está ubicada en la posición correcta. Una vez ubicada la gráfica, vamos a colocar nuevamente esta tapa, aseguramos, y también debemos asegurar la gráfica con uno de estos tornillos que vienen incluidos en la tornillería del chasis, y con esto nuestra gráfica quedará firme y no se va a mover o caerse de su sitio. Aseguramos y aquí ya tendríamos lista e instalada la gráfica. Ahora lo siguiente será instalar la fuente de poder. En este caso tenemos una Thermaltake de 700 watts 80 plus, lo cual va a ser más que suficiente para soportar todos los componentes que estamos utilizando. Aquí la recomendación es que, dependiendo de qué componentes van a usar, es decir, cuánta memoria RAM, ventilación, el consumo del procesador, la cantidad de discos duros que van a usar, el consumo de la tarjeta gráfica, entre otros, de esto va a depender qué fuente y de qué capacidad la van a necesitar. En la descripción de este video les estaré dejando una calculadora con la cual podrán hacer todos estos cálculos, agregando los componentes a utilizar en su ensamble, y les dirá cuáles son los watts necesarios para alimentar todo ese ensamble. En este caso, con los 700 watts es más que suficiente, así que pasemos a instalar. Aquí por lo general viene incluido el cable de poder, aquí tenemos la fuente y las diferentes opciones de conexión que nos va a entregar los diferentes voltajes que vamos a necesitar para cada uno de los componentes. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque hay fuentes que no cuentan con ciertos voltajes o tipos de conexiones que necesitaremos. Por ejemplo, aquí tenemos que utilizar una conexión que va directamente a la gráfica, así que con esta información y las necesidades de nuestro ensamble es que debemos seleccionar la fuente correcta. Para ubicar la fuente, este ventilador va hacia abajo y, como vemos aquí en el chasis, tenemos estas ranuras por donde va a salir el aire, entonces debe ir hacia abajo de esta forma. Por acá es la salida donde va a ir conectada a la corriente, entonces hay que ubicarla así, y aquí es donde la vamos a asegurar. En este caso, para asegurar la fuente tenemos este tipo de tornillos, aseguramos la fuente al chasis y listo, ya tenemos instalada nuestra fuente. Así que ahora vamos a proceder con las diferentes conexiones. La primera conexión que vamos a realizar es la conexión principal de corriente que tiene la board, que sería esta de 24 pines. Para ello simplemente nos guiamos con este clip de bloqueo, pasamos nuestro cable, dependiendo de su chasis va a tener diferentes opciones por donde podrán pasar los cables. En este caso vamos a pasar por aquí, simplemente seguimos la guía, nos aseguramos de que sea la conexión de 24 pines y conectamos de esta forma. Hacemos presión y esta conexión es la encargada de suministrar energía a los componentes de la placa base, como la memoria, la CPU, el chipset y otros dispositivos integrados, y por esto siempre debemos asegurarnos de que esté conectado correctamente y que el clip de bloqueo llegue a su sitio. La siguiente conexión que debemos realizar es la de la CPU. Esta
brinda la corriente necesaria a nuestro procesador. Esta conexión por lo general siempre está marcada, como vemos aquí dice CPU, y al igual que la anterior tiene un clip de bloqueo con el cual nos podemos guiar. Esta es una conexión de 8 pines, aunque en algunas ocasiones hay boards un poco más antiguas que solamente tienen 4, pero en la mayoría de las boards modernas son 8 pines. Simplemente seguimos la guía, hacemos presión y hacemos que el clip de bloqueo llegue a su sitio y ya tendríamos lista la segunda conexión. Ahora pasamos a la conexión de la tarjeta gráfica, ya que esta también tiene su propia conexión, como vemos aquí, de 8 pines, y esa conexión por lo general está marcada como PCI, como podemos ver aquí. Por lo general las tenemos con los pines separados, así que simplemente los vamos a unir y hacemos la conexión. Vemos aquí que tenemos dos de estas conexiones, así que si en algún momento agregamos una segunda gráfica u otro componente que se conecte a PCI y que necesita alimentación, lo podemos hacer con esta segunda conexión. Aquí solo vamos a utilizar una de estas, ubicamos de la forma correcta, también tiene un clip de bloqueo, vamos a usar mejor esta que nos brinda una mejor ubicación, conectamos y ya tenemos lista la conexión de la tarjeta gráfica. Una vez terminadas las conexiones, pasamos a las del panel frontal. Esta conexión por lo general son estos cables, el de encendido, el LED indicador del disco duro y los LED indicadores de encendido y apagado. Estos LED van en esta sección de aquí y en el manual también podemos ver la guía de cómo van estos cables. Aquí también nos dice que son los cables Power LED positivo y negativo, Power SW, el indicador de LED del disco duro y el de Reset si es que lo tenemos. Simplemente los conectamos. Como vemos, aquí está cada cable y son los que vienen desde el panel frontal. Y aquí están las diferentes conexiones. Es un poco engorroso, pero simplemente nos basamos en la guía. Aquí cada cable tiene positivo y negativo marcado. Por lo general esto va con las letras hacia arriba. Aquí vemos que el positivo es este lado de acá. Este es el HDD LED. Ahora el siguiente es el de Power LED, que serían estos dos, positivo y negativo. Conectamos ambos en su orden y el siguiente es el de Power SW. Igual, positivo y negativo y listo. Ya tenemos esta conexión que para mí es la más difícil. Ahora pasaremos a las demás conexiones del panel frontal. Realizamos la conexión del USB 3.0, que por lo general es esta conexión que viene en color azul. Esta también tiene una guía. Aparte de esta, vemos otra guía aquí en la esquina. Simplemente la seguimos y conectamos. Ya tenemos la USB 3.0. Realizamos las conexiones de audio y las conexiones de USB 2.0. Vemos que también están marcadas. Aquí tenemos una de las conexiones. Vemos que tiene una pequeña guía aquí en el conector. Seguimos la guía y realizamos la conexión. Por último, hacemos la conexión del audio del panel frontal. También tiene su guía correspondiente, también está marcada en la board y con eso ya tendríamos todas las conexiones del panel frontal. Ahora pasaremos a instalar y conectar todo lo que tiene que ver con el almacenamiento. Para este ensamble usaremos un HDD de 1 TB de Western Digital y vamos a usar un SSD, un SATA 3 de 512 GB en el cual vamos a instalar todo lo que tiene que ver con el sistema operativo y los diferentes programas que se van a utilizar, y este solo lo utilizaremos para almacenamiento. Este chasis nos brinda la opción de retirar las bahías donde va instalado el almacenamiento. Aquí es donde va a ir instalado el HDD y el SSD, así que procedemos a ubicarlos. Primero ubicaremos el SSD. Aquí tenemos el espacio marcado y para ello vamos a necesitar este tipo de tornillos. Una vez asegurado, pasamos a ubicar el HDD y para esto vamos a necesitar este tipo de tornillos que son unos tornillos guía para poder ubicarlos en esta guía de aquí. Vamos a atornillarlos y estos servirán de guía para el disco duro. Por último, de este lado procedemos a asegurarlo y listo. Ya tenemos la bahía con los dos discos que vamos a utilizar. Los vamos a ubicar nuevamente en el chasis y volvemos con las conexiones. Una vez ubicada la bahía con los discos, vamos a necesitar este tipo de conexión que es de tipo SATA, con la cual vamos a darle corriente a los discos duros. Conectamos nuestro primer disco, conectamos el segundo disco y ya tendríamos la conexión desde la fuente a nuestros discos. Lo siguiente será conectar el HDD y SSD con el cable SATA hacia nuestra board. Estos cables tienen un formato de L, lo cual sirve como guía de conexión y también la misma conexión la vamos a encontrar en nuestra board. Conectamos estos cables, los pasaremos para conectar a la board. Antes de pasar a eso, lo último que nos queda por conectar aquí atrás es esta conexión llamada SATA Power del panel
frontal. Simplemente buscamos una conexión también de este tipo y realizamos la conexión. Ya estamos nuevamente al frente donde vamos a conectar los cables SATA que vienen de los discos a la board. Estas conexiones vienen numeradas en la board como SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3, etc. Lo ideal es conectarlas en orden, siendo SATA 0 donde va a ir nuestro disco SSD, que es donde estará instalado el sistema operativo. Y en la siguiente conexión, la SATA 1, sería donde vamos a ubicar el HDD, que es de almacenamiento. Y con esto ya tendríamos todas las conexiones listas. Ya simplemente nos queda la gestión de cables, que sería organizar todos estos cables que están en la parte de atrás, y para ello nos podemos ayudar de las bridas que vienen incluidas. Organizamos todo esto y procedemos a encender el equipo. Como ven, aquí ya realicé la gestión de cables, así quedaría ya organizado, y esto lo realizamos más que todo para dar un orden y poder colocar la tapa sin ningún tipo de presión y que quede correctamente ubicada. Y así es como nos quedaría este equipo ya ensamblado. Ahora lo siguiente será encenderlo. Vamos a hacer una pequeña prueba de encendido para verificar que todo está bien y pasar a la instalación del sistema operativo. Hacemos una pequeña prueba. Para esto conectamos el cable de poder a la fuente, encendemos la fuente y... Un momento, antes de continuar y ya que llegaste hasta aquí, quiero aprovechar para pedirte que te suscribas a mi canal para que no te pierdas más contenido como este. Si ya estás suscrito, gracias por tu apoyo. Ahora sí, continuemos con el video. Podemos ver que enciende esta luz LED de la board, eso es una buena señal. Ahora vamos a encenderla con el botón del panel frontal, ya está encendiendo. Aquí lo que debemos revisar es que encienda la ventilación. Esta tiene un RGB por aquí también, que encienda la gráfica, que encienda el cooler, y por acá vemos que está encendida por este lado, así que ya tenemos el primer encendido. Excelente. Una vez hecha la prueba de encendido, debemos instalar el sistema operativo en el SSD. Para ello pueden ocupar ya sea una memoria USB o un disco duro externo, como lo voy a hacer para esta instalación. En la descripción de este video les estaré dejando las herramientas para que puedan crear una USB booteable, ya sea mediante la herramienta propia de Windows o mediante Rufus. Con cualquiera de estas dos pueden crear una USB booteable o un disco duro externo booteable. Para instalar es algo sencillo, ya que como estos discos van a estar en blanco, simplemente encendemos nuestro equipo con la USB booteable conectada y al no tener una opción de arranque, el equipo va a iniciar desde la USB o disco booteable, en mi caso. Aquí ya vemos que está encendiendo y una vez iniciemos desde el disco, simplemente hay que seguir todos los pasos. Instalamos Windows, en este caso en el SSD. Esta parte la voy a saltar porque el tema de la instalación de Windows es algo sencillo, así que una vez tengamos instalado el sistema operativo, voy a mostrar algunas pruebas. Ahora vamos a probar el rendimiento de este PC con Fortnite, que aunque no es un juego extremadamente exigente, nos permite ver cómo se comporta el equipo. Durante la partida, los FPS se mantuvieron entre 130 y 170, ofreciendo una experiencia fluida y sin caídas de rendimiento. La RTX 4060 y el i7 12700K hacen un muy buen trabajo manteniendo la estabilidad, pero como este PC fue pensado principalmente para edición de video y fotografía, también hicimos pruebas con Premiere Pro y Photoshop y el desempeño fue excelente. Los tiempos de renderizado en Premiere fueron bastante rápidos y en Photoshop el manejo de archivos pesados y múltiples capas fue muy fluido. En general, este ensamble cumple perfectamente su propósito tanto para gaming como para trabajo creativo. Y bueno amigos, espero que este video sea de gran ayuda para que puedan ensamblar su propio equipo con procesadores de Intel. También en la descripción de este video les estaré dejando los enlaces a todos los componentes utilizados para este ensamble, por si están interesados en cualquiera de ellos. Y si lo que quieres es saber cómo puedes armar tu equipo con un procesador de AMD, lo puedes ver aquí donde te explico paso a paso cómo lo puedes hacer. Así que dale click y nos vemos en este video.